¿Cómo estamos, familia de Pensiones Durán? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo un buen tema. El tema se trata sobre cómo es que el IMSS hace el cálculo de mi pensión o cuáles son esos factores que ocupa el Seguro Social para el cálculo de mi pensión. Ojo, antes de que inicie el video y para que no se me enojen, ¿ok? Es cuáles son los factores que ocupa el IMSS. No vamos a ver específicamente cómo se calcula una pensión, ¿ok? Pero tienes que saber cuáles son los elementos que se consideran dentro del cálculo para que tú puedas saber específicamente cuáles son los elementos más importantes que tienes que cuidar para una mejor pensión. Entonces, con lo que me gustaría iniciar es hablando un poquito de un factor que se llama UMA, Unidad de Medida Actualizada. Este es un factor que ocupa el gobierno, el Seguro Social también lo ocupa, para multas, también ahora sí que las pensiones, que ahorita es justamente de lo que vamos a hablar, y otras cosas que se ocupa esta unidad. Es una unidad en la cual tiene una variación, ¿ok? Esta UMA puede estar en 103 este año y el próximo en 104 punto y algo. Quiero que entiendas que es una unidad que se va cambiando con año, ¿ok? Entonces, al saber bien de esta unidad, ya vamos a saber un poquito más también de cómo es que va a estar funcionando esta parte de la pensión. Entonces, entre suba la UMA, también nos puede ayudar a tener una mejor pensión, pero asimismo, como sube la UMA, también suben los costos de algún tipo de estrategia que yo quiera seguir, ya sea modalidad 40 o cualquier otra estrategia. Ahora, ya sabiendo de las UMAs, vamos un poquito a meternos en los temas del salario, ¿ok? Nos dice la ley que el IMSS, para hacer un cálculo de tu pensión, y un elemento que ocupa dentro del cálculo de tu pensión es el salario registrado de tus últimos 5 años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a considerar el Seguro Social? Si tú ya tienes 60 años, el Seguro Social va a tomar de los 59, 58, 57, 56, 55. Va a ver cuáles son los salarios que tú manejaste en esos 5 años. Si tú en 2 años tuviste un salario alto, luego en otro año uno bajo, luego en otro año otro alto y así, todos esos salarios se van a considerar dentro del cálculo de tu pensión para poder saber cuánto es lo que vas a recibir de pensión. Obviamente aquí lo ideal, la sugerencia general, es que en esos últimos 5 años tú tengas un buen salario. Sin embargo, recordemos que no es el único factor que se considera dentro del cálculo de tu pensión. El otro factor también son las semanas, pero ahorita vamos a verlo. Pero ahora veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo en mis últimos 5 años, hubo algunos años en los cuales yo no estuve trabajando o no estuve cotizando para el Seguro Social? ¿Qué pasaría? Imaginemos que yo ya tengo 60 años, tengo 60 años de edad, y de 55 a 57 yo no estuve trabajando para empresas. ¿Ok? Yo no estuve cotizando para el Seguro Social, solamente estuve trabajando 58, 59 y ya que cumplí los 60, inmediatamente pues quise hacer mi trámite de pensión. ¿Qué va a pasar ahí dentro del cálculo de mi pensión? ¿Se me van a considerar solamente lo que trabajé en 59 y 58 y de mis 55 a mis 57 se me consideraría nada? La respuesta es no, ¿ok? No. Si tú nada más tienes 2 años que estuviste trabajando y en estos 3 no tuviste nada, no significa que no se te van a tomar en cuenta. Lo que va a hacer el Seguro Social es a ver cuál fue su otro último trabajo antes de los 55. Y si tú a lo mejor estuviste trabajando 3 años, no sé, por dar un ejemplo, de 54 a 52 o hace muchos años, no sé, lo que sea, esos últimos salarios son los que también se van a tomar para completar los 5 años de cotización de tu cálculo de pensión. ¿Ok? Entonces no es que se tomen en ceros. O sea, cuando no hay espacio, se busca más atrás en tu otro último trabajo para considerar ese cálculo del salario de los últimos 5 años. Esto es muy importante que lo sepas porque de esa manera sabes que a lo mejor pues no tienes tanto de qué preocuparte si a lo mejor tuviste siempre muy buenos salarios. Sin embargo, si no fuiste el caso, entonces yo creo que sí es algo que te va a preocupar porque pues lo ideal es mantenernos con un salario mucho más alto. Ahora bien, hablemos ahora sí de las semanas, justo lo que te acababa de mencionar hace unos momentos.
Otro factor que se involucra para que tú tengas una mejor pensión en la ley 73 del Seguro Social es que tengas una buena cantidad de semanas. Y aquí, por lo menos, lo mínimo que nos pide el Seguro Social son 500 semanas. Si tú tienes 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2200, etcétera, etcétera, eso va a ayudar mucho, porque ya dentro del cálculo de la pensión se va a estar considerando las semanas que tienes registradas, tu salario promedio de los últimos 5 años y también lo que te platicaba al inicio, la UMA. La UMA también es un factor muy importante. ¿Por qué razón? Porque se va a tomar tanto la UMA como el salario como las semanas. Y dentro de este proceso aritmético que se lleva para poder realizar el cálculo de tu pensión, ya se puede dar cuánto es lo que vas a estar cobrando. Sin embargo, recordemos que hay diferentes promedios, porcentajes, sumas, restas, multiplicaciones, algunos elementos que se van modificando con base al año e incluso también se han dado cambios con base a algunos meses. Entonces, lo que quiero que tú veas es que esos tres elementos, las semanas, el salario de tus últimos 5 años y las UMAS, son los elementos, entre comillas, más importantes que tenemos que estar viendo nosotros para que podamos ver más o menos el cálculo de nuestra pensión. Son los elementos que más importan y que están en nuestro control. Si nosotros queremos realizar el cálculo de la pensión, pues sí hay que empezar a informarnos un poquito más, hay que juntarnos con profesionistas, con personas que sepan un poquito más de estos temas, para que tú veas exactamente cómo es que funciona. ¿Por qué razón a lo mejor yo no te lo pongo aquí en este video? Porque hay diferentes escenarios, diferentes estrategias y es por eso que luego hay confusiones, ¿ok? Lo ideal es siempre que tú lo puedas ver en vivo o bien a través de una sesión virtual donde puedas interactuar con el asesor que sepa de los cálculos de las pensiones para poder llegar a algo mucho más exacto. ¿Por qué razón? Porque si es un proceso complejo, ¿vale? Ya existen estas famositas tablas de Excel y que por ahí más o menos pueden estar ocupando y sí, algunas son funcionales, pero ojo ahí que luego no todas están en lo correcto, ¿vale? Hay muchos elementos que se van actualizando con base al tiempo y es algo muy importante que tú debes de estar informándote constantemente si es que tú eres asesor de pensiones, ¿vale? Si no lo eres y simplemente te interesa saber cuáles son los elementos que se consideran dentro del cálculo de mi pensión estando en la ley 73 del Seguro Social, son estos. Entonces ya por último, recuerda que las UMAS se van actualizando con base a los años, también los salarios también se van ajustando con base a los años y obviamente el punto aquí, lo más importante es que sigas sumando semanas si tú quieres alcanzar una mejor pensión, pero los otros elementos también son importantes estarlos cuidando en el proceso cuando sea el momento, ¿vale? Espero te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo con aquellas personas que crees que necesiten saber de esta información. Y pues nada, de mi parte ha sido todo. Yo soy Moisés Durán, especialista en pensiones y nosotros somos Pensiones Durán, claridad, confianza y seguridad para tu retiro. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.